¿Cómo sé que es mi hija?, le gritaba el esposo a su mujer en voz baja. La pequeña niña no se parecía a nadie de la familia. Y un día, en un festival, cuando el padre fue a recoger a su hija del kinder, se quedó pasmado al ver, junto a ella, a una copia exacta de su esposa. Santiago Herrera llevaba 7 años casado con Valentina. Se habían casado justo después de la universidad. En aquel entonces, ella era la chica más guapa, a la que otros estudiantes intentaban cortejar. Él se enorgullecía de que fuera a él a quien le había dado el sí. Pero con el tiempo, los sentimientos se fueron apagando y la crisis comenzó a devorar la relación. Valentina tomó apresuradamente la mano de Karina al salir por la puerta del kinder. El sol de abril se inclinaba hacia el horizonte, tiñendo el cielo de suaves tonos durazno, pero ella no notaba la belleza del atardecer. En su cabeza solo giraba un pensamiento: llegar a tiempo para preparar la cena antes de que llegara Santiago. «Mami, ¿a dónde vamos con tanta prisa?», preguntó la niña, tratando de no quedarse atrás. Karina trotaba con sus pequeñas piernas, sus trencitas saltaban al ritmo de sus pasos. La chamarra rosa con la imagen de un unicornio estaba desabrochada. La mochila le colgaba de un solo hombro. «Mi amor, tu papá llegará pronto del trabajo y todavía tengo que hacer la cena», respondió Valentina, acelerando el paso involuntariamente. La pelea de anoche resurgió en su memoria con una dolorosa claridad. Santiago había llegado a casa cansado, hambriento, y su rostro se alargó al ver la estufa vacía. En ese momento, Valentina estaba sentada frente a la laptop, terminando un diseño para un cliente que exigía una corrección urgente. Ni siquiera se había dado cuenta de cómo había volado el tiempo. «Estuve trabajando todo el día», comenzó él en voz baja, demasiado baja, lo que siempre presagiaba una tormenta. «¿Y tú qué hiciste?». «Yo también trabajé», Santiago, intentó explicar ella, cerrando la laptop. «Trabajé», su voz se hizo más fuerte. «Estuviste todo el día en casa. Tan difícil era preparar algo. Aunque fuera sencillo, llevé a Karina al kinder. Luego tenía una fecha de entrega para un proyecto. Después la recogí. Le ayudé con una manualidad para la escuela. Lavé y tendí la ropa». «Son puras excusas», la interrumpió. «Otras mujeres se las arreglan para trabajar, mantener la casa y tenerle la comida lista a su marido». Valentina simplemente se calló. Discutir era inútil. Él nunca entendía que trabajar desde casa no era estar holgazaneando en el sofá con una taza de café. Eran llamadas constantes, correcciones, nuevos pedidos, fechas límite, y todo eso entre lavar, limpiar, cocinar y cuidar a una niña. «Mami, ¿me estás escuchando?». La voz de Karina devolvió a Valentina al presente. «¿Qué pasa, mi sol? Me cansé de caminar tan rápido. ¿Podemos ir más despacio?». Valentina miró la carita sonrojada de su hija y sintió una punzada de culpa. Redujo la velocidad y apretó con más fuerza la pequeña manita. «Perdóname, chaparrita. Ahorita vamos a entrar a la tienda. Compramos algo rico y ya nos vamos a casa con calma». «Ok, ¿me puedes comprar un chocolate?». Los ojos de Karina brillaron de esperanza. «Claro que sí», sonrió Valentina. «Pero solo uno. Y te lo comes después de cenar». El supermercado las recibió con su luz brillante y el fresco del aire acondicionado. Valentina recorrió rápidamente los pasillos, metiendo en el carrito todo lo necesario: pollo, verduras para la ensalada, pasta, leche, pan. Karina caminaba a su lado, mirando los estantes de juguetes. «Mami, mira qué muñeca tan bonita», exclamó, señalando una caja con una Barbie en un vestido rosa. «Está bonita», asintió Valentina, sin detenerse. «¿Y puedo llevar este chocolate con nueces?». «Agarra». En la caja, una mujer mayor de ojos amables le sonrió a Karina. «¡Qué preciosidad! ¿Cuántos años tienes?». «Niña». «5», respondió Karina con orgullo, abriendo los dedos de la mano. «Ya estás bien grande. ¿Seguro que le ayudas a tu mami?». «Sí. Le ayudo a guardar los juguetes y a secar los platos». «Qué buena niña». La mujer cobró las compras y le entregó el recibo a Valentina. En casa, Valentina se fue directamente a la cocina. Karina trajo sus libros para colorear y se instaló en la mesa mientras su mamá sacaba las cosas de las bolsas. «Mami, ¿puedo colorear aquí?», preguntó la niña, abriendo ya la caja de plumones. «Claro, mi sol. Solo trata de no salirte de la raya». «Sí». Valentina encendió la estufa, puso agua a hervir en una olla para la pasta. Luego sacó la tabla de picar y comenzó a cortar el pollo en trozos pequeños. El sonido del cuchillo contra la tabla la tranquilizaba.
Le ayudaba a no pensar en la noche que se avecinaba. Mami, ¿tú tienes una hermana?, preguntó de repente Karina, sin apartar la vista de su dibujo. Valentina se quedó inmóvil por un segundo, con el cuchillo en el aire. No, mi vida, no tengo hermanas. ¿Y un hermanito? Tampoco. Fui hija única. ¿Por qué? Pues así se dieron las cosas. Valentina volvió a cortar las verduras. ¿Y por qué la pregunta? Karina estaba coloreando con esmero las alas de una mariposa con un plumón morado. Es que yo quiero mucho una hermanita, dijo soñadoramente. Jugaría con ella. Le compartiría mis juguetes. Le enseñaría a hablar. Iríamos juntas al kinder y yo la defendería si alguien la molesta. Qué lindo de tu parte. Valentina sintió que el corazón se le encogía. Entendía el deseo de su hija. Ella misma, de niña, había soñado con un hermano o una hermana. Alguien con quien compartir secretos, jugar, apoyarse mutuamente. Pero la realidad era que ni ella ni Santiago estaban listos para un segundo hijo. Las finanzas, el espacio en el departamento de 2 recámaras y, sobre todo, el estado de su relación. ¿Qué sentido tenía traer otro niño al mundo cuando la tensión y los malentendidos entre ellos eran cada vez más frecuentes? ¿Y si tú y papá me regalan una hermanita?, continuó Karina, cambiando a un plumón amarillo. Ya veremos. Mi sol. No es tan fácil como parece. ¿Por qué? Mariana, de mi salón, dice que su mamá y su papá solo se quisieron mucho, mucho, y luego apareció el bebé. Valentina no supo qué responder. Amor. Hubo un tiempo en que ella y Santiago de verdad se amaban mucho. Recordaba aquel día en la universidad, cuando él se le acercó por primera vez después de la clase de economía. Alto, de cabello oscuro y una sonrisa segura, le preguntó si quería ir por un café. Otros chicos la pretendían, pero algo en Santiago la atrajo de inmediato. Quizás esa mirada directa de sus ojos cafés, o la forma en que le escuchaba, realmente le escuchaba, cuando hablaba de sus sueños de ser diseñadora. Se casaron justo después de graduarse, cuando la euforia de los exámenes finales aún no se había disipado y el futuro parecía despejado. La boda fue modesta, pero feliz. Valentina con un vestido blanco, Santiago con un traje formal, los testigos, sus padres y algunos amigos cercanos. En ese momento, le pareció que siempre sería así. Esa ligereza, esa alegría de estar juntos. Karina llegó 2 años después. El embarazo fue complicado, el parto largo, pero cuando Valentina tomó a su hija en brazos por primera vez, todo eso pareció insignificante. Santiago, en ese entonces, fue atento y cariñoso. Se levantaba por las noches, ayudaba con las tomas, cambiaba pañales. ¿Cuándo empezó a cambiar todo? Quizás cuando lo ascendieron y empezó a quedarse en la oficina hasta más tarde, o cuando Valentina empezó a trabajar desde casa para pasar más tiempo con su hija, y Santiago decidió que ahora ella siempre estaba disponible y debía encargarse de todo sola, o tal vez simplemente se cansaron el uno del otro, y la pasión de antes se disolvió en la rutina diaria. Mamá, mira, ya terminé. Karina le mostró su dibujo de una mariposa de colores vivos. ¡Qué hermoso! Mi niña, eres muy inteligente. Valentina le dio un beso a su hija en la coronilla. Ahora ve a lavarte las manos. Ya casi vamos a cenar. Exactamente a las 7 de la noche. Como de costumbre, la llave giró en la cerradura. Karina se levantó de un salto y corrió al recibidor. Papi, gritó, lanzándose a los brazos de Santiago. Él la levantó y Valentina vio como una sonrisa aparecía en su rostro cansado. Con su hija. Siempre era tierno y paciente. ¿Por qué no puedes ser así conmigo? ¿Cómo te portaste, mi princesa?, preguntó Santiago, besando a Karina en la mejilla. Bien. Hoy dibujé una mariposa. ¿La quieres ver? Claro que la veré. Después de la cena, bajó a la niña al suelo y entró en la cocina. Valentina estaba junto a la estufa, sirviendo la pasta con pollo en los platos. Se acercó y le dio un beso en la mejilla, como lo había hecho todos los días durante los últimos 7 años. Su mejilla estaba fría y su cuerpo se sentía tenso, como si fuera un resorte a punto de saltar. ¿Cómo te fue en el día?, preguntó ella, tratando de hablar con calma. Todo bien, respondió Santiago secamente, aflojándose la corbata. Era una mala señal, cuando de verdad le iba bien. Hablaba del trabajo, compartía noticias. A veces hasta bromeaba. Esa brevedad en sus palabras significaba que el día había sido pesado y era mejor no insistir con preguntas. La cena transcurrió en una relativa calma. Karina parloteaba sobre el kinder.
sobre cómo habían hecho animales de plastilina y cómo la maestra había elogiado su elefantito. Santiago asentía. A veces hacía preguntas, pero Valentina veía que sus pensamientos estaban en otro lugar. En silencio, ella recogió la mesa, lavó los platos y luego llevó a Karina al baño. La niña chapoteaba en el agua con sus patitos de hule, y Valentina envidiaba su despreocupación. Ser niño era tan fácil, no pensar en las cuentas, en el trabajo, en las relaciones. Mami, ¿puedo jugar otros 5 minutitos? Pidió Karina cuando Valentina sacó la toalla. 3 minutitos. No más. Ya es tarde. Es hora de dormir. La acostó en su cama. Le leyó el cuento de Cenicienta, que era el favorito de Karina, y le dio un beso de buenas noches. Buenas noches. Mi niña. Mami, ¿tú me quieres? Más que a nada en el mundo, susurró Valentina, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Y papi también me quiere? Claro que sí. Mi sol. Los dos te queremos muchísimo. ¿Y ustedes se quieren? Valentina se quedó helada. Los niños son tan perceptivos. Sienten la tensión, incluso cuando los adultos intentan ocultarla. Sí, nos queremos. Duérmete, chaparrita. Apagó la luz, dejando encendida solo la lamparita de noche en forma de estrella, y salió de la habitación. En la recámara, Santiago ya estaba en la cama, mirando su teléfono. Valentina se desvistió, se puso el camisón y se acostó a su lado. Santiago dejó el teléfono y la abrazó, besándola en el cuello. Sus manos se deslizaron bajo el camisón y Valentina entendió lo que quería. Pero estaba tan cansada, moral y físicamente. Solo quería acostarse y no pensar en nada. Perdóname, mi amor, dijo en voz baja, deteniendo suavemente su mano. Hoy no. Estoy muy cansada. Santiago se apartó bruscamente. Siempre escucho lo mismo. Su voz estaba llena de irritación. Estoy cansada. Me duele la cabeza. No estoy de humor. Valentina, ¿hasta cuándo? Soy un hombre y tengo necesidades. ¿En serio? Se sentó en la cama, sintiendo como una ola de ira crecía en su interior. Tú llegas del trabajo, comes y descansas. Y yo llevo y recojo a Karina del kinder. Trabajo igual que tú. Y además cocino, limpio y hago todo lo demás de la casa. Quizás si empezaras a ayudarme, tendría tiempo para mí alguna vez. ¿Ayudarte? Se levantó de la cama de un salto. Me mato en la chamba todos los días para mantener a esta familia. Y tú estás sentada en casa. No estoy sentada. Trabajo, gritó Valentina, olvidándose de su hija que dormía en el cuarto de al lado. Tu trabajo es un pasatiempo. Dibujas tus cositas esas por unos cuantos pesos. Esas palabras la hirieron profundamente. Había estudiado durante años, desarrollado sus habilidades, construido un portafolio. Sus clientes valoraban su trabajo, la recomendaban a otros. Pero para Santiago, era solo un pasatiempo. ¿Sabes qué? Su voz se volvió gélida. Buenas noches. Se acostó, dándole la espalda, y se tapó con la cobija hasta la barbilla. Santiago se quedó de pie un momento, luego se acostó también, pero en el borde de la cama. Entre ellos había un muro invisible, frío e impenetrable. Valentina yacía con los ojos abiertos, mirando la oscuridad. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no dejó que cayeran. Por un lado, entendía que Santiago se cansaba en el trabajo, que sobre él recaía la responsabilidad del ingreso principal de la familia. Pero, ¿por qué no podía entender que la vida de ella tampoco era un descanso? Que se partía en dos entre docenas de tareas, que no tenía ni un minuto para sí misma. Santiago tampoco dormía, yacía mirando al techo y, en algún lugar de su interior, sabía que Valentina tenía razón. Veía cómo ella corría de la mañana a la noche, cómo se agotaba, pero el orgullo y el cansancio no le permitían admitirlo en voz alta. Le parecía injusto que, trabajando en casa, ella no pudiera encontrar tiempo para darle la atención que tanto le faltaba. Pasaron 3 días desde esa pelea nocturna, y cada uno de esos días estuvo lleno de un pesado silencio. Valentina y Santiago existían en el mismo departamento como dos extraños obligados a compartir el espacio. Por las mañanas se movían por la cocina, evitando cuidadosamente cualquier contacto accidental, intercambiando solo las frases más necesarias. Hoy voy a llegar tarde, decía Santiago, sirviéndose café sin mirar a su esposa. Está bien, respondía Valentina, untando mantequilla en el pan para el sándwich de Karina. Yo llevo a la niña al kinder, dijo él al día siguiente. Entonces yo la recojo en la tarde. ¿Qué preparo para cenar?
preguntaba Valentina, mirando el refrigerador. Lo que sea, se encogía de hombros Santiago. Karina sentía esa tensión. Se volvió más callada, más cautelosa, como si temiera romper el frágil equilibrio con una palabra o movimiento de más. Por las noches, la niña se subía a las rodillas de su mamá y le preguntaba en voz baja, «Mami, ¿estás triste?» Valentina la abrazaba más fuerte y susurraba, «Todo está bien, mi sol. Solo estoy un poco cansada». Valentina se daba cuenta de que cada día el abismo entre ellos se hacía más ancho y profundo. Cada mañana se despertaba con la esperanza de que hoy algo cambiaría, que Santiago se acercaría, la abrazaría y le diría, «Hablemos». Pero él guardaba silencio, y ella también. El orgullo no le permitía dar el primer paso. Además, la situación ya era más difícil para ella. Llevaba sobre sus hombros todas las tareas del hogar, el trabajo, el cuidado de la niña. ¿Por qué tenía que ser ella la que cediera? El miércoles por la mañana, cuando Valentina abrió su correo, sus ojos se toparon con un mensaje de un cliente. «Valentina, mis planes cambiaron de urgencia. Necesito volar a un viaje de negocios por 3 días. Propongo que pospongamos el trabajo en el proyecto hasta el lunes. Espero que no te moleste tener un día libre inesperado». Valentina releyó el correo 2 veces. Un día libre. Un día entero solo para ella. ¿Cuándo había tenido un día así por última vez? Ni siquiera podía recordarlo. Sus dedos teclearon rápidamente la respuesta. «Claro que no me molesta. Buen viaje de negocios». El plan surgió al instante. Llevaría a Karina al kinder y se iría al salón de belleza. Hacía tiempo que quería cambiar algo en sí misma, pero nunca había tenido tiempo. O el trabajo era urgente, o tenía que recoger a la niña, o preparar la cena, o lavar, o limpiar. Hoy sería su día. Santiago se había ido a trabajar antes del amanecer, sin siquiera despedirse. Valentina alistó a Karina para el kinder. Le hizo sus trencitas y le puso su vestido azul favorito con puntos blancos. «Mami, ¿por qué estás tan contenta hoy?», preguntó la niña, poniéndose sus sandalias. «Solo estoy de buen humor. Mi sol», sonrió Valentina. «Mamá tiene el día libre hoy. ¿Y vamos a ir al parque a los columpios?» «Hoy no se va a poder, chaparrita. Pero el fin de semana vamos. Te lo prometo». Dejó a Karina en el kinder. La besó de despedida y se dirigió a paso rápido hacia el salón de belleza Elegancia, que estaba a 2 cuadras de su casa. En el camino, Valentina se sorprendió a sí misma sonriendo. Así nomás. Sin motivo. El sol brillaba con fuerza. El aire olía a primavera y a libertad. El salón la recibió con un agradable frescor y el aroma de los cosméticos profesionales. Las paredes estaban pintadas de un suave color durazno. Había flores naturales por todas partes en floreros blancos y sonaba una música tranquila. Detrás del mostrador de la recepción estaba sentada una chica joven con un llamativo cabello pelirrojo. «Buenos días. ¿Tienes cita?», preguntó con una sonrisa. «No, vengo sin cita. ¿Será posible que me atienda un estilista ahora mismo? Déjeme ver». La chica deslizó sus dedos por una tableta. «Sí. Irina justo tiene un espacio libre. ¿Qué se va a hacer?». «Un corte y un tinte», respondió Valentina. Y su voz sonó más segura de lo que realmente se sentía. «Perfecto. Siéntese. Por favor. Ahorita viene Irina». Valentina se acomodó en un sillón mullido. Tomó una revista de moda de la mesita de centro. Pero no la abrió. Se miraba en el gran espejo de enfrente. ¿Cuándo se había visto a sí misma de verdad por última vez? No de reojo. Mientras se alistaba para ir al kinder o se hacía un chongo rápido. Sino mirarse y verse. El largo cabello castaño hasta la mitad de la espalda, que no se había cortado en los últimos 2 años. El rostro pálido sin maquillaje, las ojeras por la falta de sueño. Una simple camiseta gris y unos jeans. ¿Dónde estaba aquella chica que 7 años atrás estaba de pie con un vestido blanco junto a Santiago, creyendo que tenía toda una vida por delante llena de amor y felicidad? «Buenos días. Soy Irina». Se le acercó una mujer de unos 30 años con un corte pixie y una sonrisa amigable. «Pase. Por favor. Vamos a crear belleza». Valentina la siguió hasta un sillón frente al espejo. Irina la cubrió con una capa y se paró detrás de ella, evaluando su cabello. «¿Qué desea su corazón?», preguntó, pasando los dedos por el cabello de Valentina. «Ni siquiera lo sé», confesó Valentina. «Quiero un cambio. Pero no estoy segura de estar lista». Irina asintió comprensivamente. «Sabe, todos los días veo mujeres que vienen con las mismas palabras. Por lo general,
Eso significa que el cambio ya es necesario. Solo da miedo dar el paso. Quizás tenga razón. Valentina se miró en el espejo. Es que he sido la misma de siempre durante tanto tiempo. ¿Y si mi nuevo yo no me gusta? ¿Y si sí le gusta? Sonrió Irina. Hagamos esto. Le propongo una opción y usted me dice qué siente. Está bien. Bien. Quitemos el largo hasta los hombros. Eso la refrescará. Le dará un look más moderno. ¿Y el color? Se quedó pensativa, observando el rostro de Valentina. Tiene unos hermosos ojos verde grisáceos. Si añadimos tonos caramelo a su cabello, su mirada se volverá más brillante. ¿Qué le parece? Valentina se miraba en el espejo e intentaba imaginarse con el cabello más corto y claro. Daba miedo, pero al mismo tiempo era emocionante. ¿Y si no me gusta? Preguntó en voz baja. El cabello crece, respondió Irina con sencillez. Siempre crece, pero la oportunidad de sentirse nueva, diferente, puede que no se presente en mucho tiempo. Veo en sus ojos que necesita un cambio. Arriesguémonos. Valentina respiró hondo. Hagámoslo. Las siguientes 3 horas las pasó en el sillón, observando su transformación. Irina trabajaba concentrada y con entusiasmo, comentando el proceso de vez en cuando. «Ve qué bonito se ve el color», decía, aplicando el tinte mecha por mecha. «Tiene una estructura de cabello increíble. Agarra el pigmento súper bien». Hablaron un poco de todo. Irina contaba historias de su trabajo, anécdotas divertidas con clientas. Compartía sus planes de abrir su propio salón algún día. Valentina la escuchaba y, por primera vez en mucho tiempo, se sentía relajada. No tenía que correr a ningún lado. No tenía que preocuparse por nada. Solo ella, el espejo y una conversación agradable. Cuando le enjuagaron el tinte, le secaron y le cortaron el cabello. Irina giró el sillón hacia el espejo. «Listo. Mire». Valentina se quedó inmóvil. Del espejo la miraba una mujer desconocida. Cabello hasta los hombros. Suaves ondas de tono caramelo enmarcando su rostro. Sus ojos. En efecto, parecían más brillantes, más verdes. Sus pómulos se veían más definidos. Se veía más joven, más fresca, más viva. Las palabras se le atoraron en la garganta. «¿No me reconozco? ¿Para bien?», preguntó Irina con cautela. «Para muy bien». Valentina se pasó una mano por el cabello, sin poder creer todavía que era su reflejo. «Gracias. Muchísimas gracias». Pagó, dejó una generosa propina y salió a la calle. El soleado día de abril la recibió con una brisa cálida. Los pájaros cantaban en los árboles. El cielo era de un azul intenso, sin una sola nube. Valentina caminaba por la calle con una sonrisa y, por primera vez en muchos meses, se sentía como una mujer de verdad, no solo como una madre y una esposa. Los transeúntes se giraban a mirarla. Un hombre de traje, al pasar a su lado, le sonrió. Una anciana en una banca asintió con aprobación. Valentina vio su reflejo en el escaparate de una tienda y sonrió de nuevo. Sí, definitivamente era ella. No tenía prisa por llegar a casa. Caminaba despacio, disfrutando cada minuto de libertad. Todavía faltaba mucho para ir por su hija al kinder. Podía entrar a una librería, ver las novedades o simplemente sentarse en una banca del parque. Valentina giró hacia la avenida principal, donde había cafés y tiendas. Los escaparates la atraían con sus letreros luminosos. Unos músicos callejeros tocaban una melodía alegre. La primavera estaba en pleno apogeo y parecía que toda la ciudad estaba de fiesta. De repente, alguien la tomó del brazo. Valentina se sobresaltó y se dio la vuelta. «García. Valentina García». Frente a ella estaba un hombre alto, rubio, de ojos azules y una amplia sonrisa. Se fijó en su rostro y soltó un grito ahogado. «Miguel. Miguel Romero. ¿De verdad eres tú?». Él se rió y la abrazó. «¡Qué sorpresa! ¿Cuántos años han pasado?». «Muchos». Valentina se apartó, observando a su compañero de prepa. «No nos veíamos desde la graduación». «Has cambiado muchísimo», dijo él con admiración. «Estás completamente diferente, pero reconocí tus ojos. Siempre tuviste esos ojos verde grisáceos tan peculiares». Valentina se echó a reír. «Acabo de salir del salón. Decidí renovar mi imagen». «Te queda increíble», dijo Miguel con seriedad. «Oye, ¿tienes tiempo? Vamos a sentarnos en algún lugar, a tomar un café, a ponernos al día. Hace mucho que no veo a nadie de nuestra generación». Valentina miró la hora. Todavía tenía tiempo antes de ir por su hija. «¿Por qué no? Vamos. Conozco una buena cafetería aquí cerca».
Caminaron una cuadra y entraron a una pequeña y acogedora cafetería con ventanales panorámicos. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Una mesera les trajo el menú y pidieron un capuchino y un cheesecake. Bueno, cuéntame, empezó Miguel, recargándose en el respaldo de la silla. ¿Qué ha sido de tu vida? Casada. Hijos, bueno. Una hija. Karina. Tiene 5 años. Trabajo como diseñadora gráfica freelance. Valentina tomó un sorbo de café. ¿Y tú? Soltero y sin compromiso, sonrió él. Después de la universidad trabajé en la Ciudad de México. Regresé hace 1 año. Abrí mi propio negocio. Me dedico a los bienes raíces. No tengo hijos. Ni una relación seria por ahora. ¿Te acuerdas de que en la graduación le declaraste tu amor a Svetlana Ivanova? Río Valentina. Ay, por Dios. No me lo recuerdes. Miguel se cubrió la cara con las manos. Fue una pesadilla. Pasé toda la noche armándome de valor. Me eché unos tragos para agarrar coraje y me mandó a volar. Pero todos nos reímos mucho. Valentina sintió como la tensión de los últimos días se iba disipando. Charlaron sobre los años de escuela. Recordaron a compañeros, a maestros, historias graciosas de las clases. Miguel le contó cómo trabajó en una gran empresa, cómo se cansó de la megalópolis y decidió volver a casa. ¿Y por qué te hiciste freelance? Le preguntó. Recuerdo que siempre quisiste trabajar en una gran agencia de publicidad. Valentina se quedó pensando. Cuando nació Karina, me di cuenta de que quería pasar más tiempo con ella. Un trabajo de oficina de 8 a 6. Más el tráfico significaba que vería a mi hija solo un par de horas al día. No quería eso. Así que me cambié a remoto. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Es complicado. ¿Sabes? Jugó con su taza de café. Por un lado, estoy en casa. Puedo controlar mi tiempo. Por otro, la familia no entiende que trabajar desde casa también es trabajo. Creen que solo estoy sentada descansando. ¿La familia es tu esposo? Preguntó Miguel con cuidado. Sí, suspiró Valentina. Él cree que si estoy en casa, debo tener tiempo para todo, trabajar, cocinar, limpiar y encargarme de la niña. Y cuando no me da tiempo, empiezan los reclamos. Suena difícil, últimamente. Especialmente, confesó ella, sorprendiéndose a sí misma de hablar de eso con alguien a quien no había visto en años. Pero Miguel la escuchaba atentamente, sin juzgar, y eso la animó a seguir. Nos peleamos constantemente. Cada día es como estar en un campo minado. Quizás necesiten hablar. A fondo. Con sinceridad. Lo he intentado. No me escucha. O no quiere escuchar. Valentina miró por la ventana. Perdona. No quería agobiarte con mis problemas. Para nada. Miguel cubrió la mano de ella con la suya. Somos viejos amigos. Si necesitas desahogarte, habla. Sé escuchar. Hablaron otros 20 minutos. Miguel compartió sus planes de negocio. Le contó sobre los viajes que planeaba para el verano. Valentina lo escuchaba y envidiaba un poco su libertad. Cuando estás solo, sin familia ni hijos, puedes hacer lo que quieras, ir a donde quieras, sin mirar atrás a las obligaciones. De repente, Valentina miró su reloj y dio un respingo. ¡Ay! No, se me fue el tiempo por completo. En 20 minutos tengo que recoger a mi hija del kinder. Te entretuve. Perdona. Miguel se levantó de la mesa. No, fue muy agradable, tomó su bolso. A ver si nos vemos otro día. Aquí está mi número. Intercambiaron teléfonos. Valentina ya se había dado la vuelta para salir cuando Miguel dijo: Valentina, espera, quiero decirte que te ves increíble. Si alguna vez necesitas simplemente hablar, o tomar un café, o distraerte, llámame. Siempre me dará gusto. Gracias. Miguel. Ella sonrió. Significa mucho. Valentina giró la cabeza hacia la calle para ver si no estaba lloviendo, y se quedó helada. En la acera, justo frente a la cafetería, estaba Santiago. La miraba directamente, y en su mirada se leía una mezcla de emociones: ira, desconfianza, dolor. Valentina sintió que todo se le enfriaba por dentro. Sus miradas se encontraron. 1 segundo. 2. Luego, Santiago se dio la vuelta bruscamente y se dirigió a la entrada de la cafetería. Sus pasos eran pesados, decididos. ¿Qué pasa? No entendió Miguel. Santiago irrumpió en el lugar. Todos los clientes se giraron. Caminó directamente hacia su mesa, sin prestar atención a las miradas de sorpresa. Así que así es como trabajas. Su voz era fuerte, llena de furia. ¿Y este galán quién es?
¿No nos vas a presentar? Valentina quería que se la tragara la tierra. Las mejillas le ardían de vergüenza. Todos los miraban. La mesera se quedó paralizada con la charola en las manos. En la mesa de al lado, una pareja de ancianos dejó de comer y observaba la escena con interés. Santiago, por favor, empezó Valentina en voz baja, pero él la interrumpió. Por favor, levantó aún más la voz. Yo me mato trabajando todo el santo día y tú aquí. Muy a gusto en un café con este tipo. ¿Y a esto le llamas trabajar? Miguel se levantó de la mesa. Era una cabeza más alto que Santiago y claramente estaba en mejor forma. Su voz era tranquila. Soy Miguel. Valentina y yo fuimos a la escuela juntos. Nos encontramos por casualidad en la calle y decidimos ponernos al día. No hay nada de malo. Santiago desvió la mirada de Miguel a Valentina, y luego de nuevo a Miguel. La furia en sus ojos disminuyó un poco, pero la desconfianza permaneció. ¿Compañero de escuela? Sonrió con sarcasmo. ¡Qué conveniente! Santiago. Ya basta. Valentina lo tomó del brazo. Estás haciendo una escena por nada. De verdad. Solo estábamos platicando. Ajá. Platicando, miró sus tazas de café. El chiscaca medio comer. Muy a gusto. Platicando. Mire, intervino Miguel. Entiendo que la situación pueda parecer ambigua, pero le aseguro que fue un encuentro completamente inocente entre viejos amigos. Si de alguna manera lo ofendí o creé una situación incómoda, le pido una disculpa. Santiago guardó silencio. En su cabeza se arremolinaban los pensamientos. Por un lado, la parte racional le decía que realmente solo estaban hablando. La cafetería estaba en el centro, a la vista de todos. Estaban sentados en una mesa junto a la ventana. Sería una estupidez serle infiel a la vista de toda la ciudad. Por otro lado, los celos y el resentimiento de los últimos días le nublaban el juicio. Discúlpeme, dijo finalmente, pero su voz sonaba fría. Me pareció. No hay problema, asintió Miguel. Suele pasar. Un gusto conocerlo, aunque sea en estas circunstancias. Dejó un billete en la mesa para cubrir la cuenta. Asintió a Valentina y se dirigió a la salida. Valentina lo siguió con la mirada y luego se volvió hacia su esposo. No tienes idea de la vergüenza que me hiciste pasar, susurró. Vámonos de aquí. Salieron a la calle. El sol seguía brillando, los pájaros cantaban, pero toda esa euforia y ligereza que Valentina sentía hacía media hora se habían desvanecido sin dejar rastro. Santiago caminaba a su lado, en silencio, con las manos en los bolsillos. Tenía la mandíbula apretada y en su mirada se leía la sospecha. Hoy tuve el día libre en el trabajo, comenzó Valentina, incapaz de soportar el silencio. El cliente se fue de viaje. Fui al salón y luego me encontré con Miguel por casualidad. No nos habíamos visto en años. Así que decidimos platicar. Eso es todo. ¿Eso es todo? Se detuvo él, girándose hacia ella. ¿Solo platicar? Sí, sintió como la ira comenzaba a subir. Por Dios. Santiago, ¿en serio crees que soy capaz de engañarte? No sé de qué eres capaz, respondió él. Últimamente no te reconozco. Esas palabras la hirieron. Valentina sintió un nudo en la garganta. Tengo que recoger a Karina, dijo, mirando hacia otro lado. Se me hace tarde. Se alejó, dejando a Santiago parado en la acera. Las lágrimas le quemaban los ojos. Pero no dejó que cayeran. No aquí. No ahora. Más tarde. En casa. Cuando acostara a su hija. Podría llorar en la almohada. Pero ahora tenía que controlarse y sonreírle a Karina. Fingir que todo estaba bien. Valentina recogió a Karina del kinder y guardó silencio todo el camino a casa. La niña le contaba algo sobre un nuevo juego, le mostraba un dibujo que había hecho en clase, pero su madre apenas le escuchaba. En su cabeza daban vueltas las palabras de Santiago, su mirada llena de sospecha, la escena en la cafetería. La vergüenza y el resentimiento se mezclaban en un nudo pesado que se le había atorado en el pecho. En casa, preparó la cena mecánicamente, le dio de comer a su hija, le ayudó a cambiarse. Karina jugaba con sus muñecas en su cuarto, mientras Valentina estaba sentada en la cocina, con la mirada perdida. Temía el momento en que llegara Santiago, temía su mirada, sus palabras, sus acusaciones. La llave giró en la cerradura cerca de las 8 de la noche. Valentina se estremeció. Santiago entró sin siquiera saludar. Karina salió corriendo de su cuarto. Papi, le extendió los brazos. Pero él no la cargó como de costumbre. Hola. Chaparrita, dijo secamente, ve a jugar otro ratito. La niña lo miró confundida, luego a su mamá, y regresó a su habitación. Santiago entró en la cocina.
donde Valentina seguía sentada a la mesa. Tenemos que hablar, empezó él. ¿De qué? Su voz temblaba. De lo que vi hoy. Santiago, ya te lo expliqué. Solo nos encontramos por casualidad y platicamos. Nada más. Se sentó frente a ella, entrelazando los dedos. Guardó silencio unos segundos, buscando las palabras. ¿Sabes de qué me di cuenta hoy? Su voz era baja, pero cargada de tensión. Miré a nuestra hija y me di cuenta de que no se parece en nada a mí. Valentina levantó la vista. ¿Qué quieres decir con eso? Tampoco se parece mucho a ti, ni a tu mamá, y a mis padres. Para nada. ¿De dónde sacó ese pelo claro? Esos ojos grises. La genética es complicada. Valentina sintió que la ira comenzaba a hervir en su interior. Mi abuelo tenía el pelo claro. Lo sabes. Ajá. El abuelo, se burló Santiago. ¿O será que tu compañero de escuela, Miguel, también tiene el pelo claro? ¿Coincidencia? ¿Qué? Valentina se levantó de un salto. ¿Estás loco? Karina tiene 5 años. A Miguel lo vi hoy por primera vez desde la graduación. ¿Y cómo sé que eso es verdad? Él también se levantó. ¿Quizás se han estado viendo escondidas todo este tiempo? Santiago, ya basta. Tú mismo lo oíste decir que no nos veíamos desde la escuela. Pudo haber mentido. Pudieron haberse puesto de acuerdo. Las voces se hacían cada vez más fuertes. En su cuarto, Karina dejó de jugar y pegó la oreja a la puerta, tratando de entender por qué sus padres gritaban. No puedo creer que estés diciendo esto. Valentina se aferró al borde de la mesa. 7 años. Santiago. 7 años juntos. Te di una hija. Jamás. ¿Me oyes? Jamás te he engañado. ¿Y cómo sé que eso es verdad? Golpeó la mesa con el puño y Valentina se sobresaltó. ¿Cómo sé que ella es mi hija? Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. Valentina miraba a su esposo con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que había oído. ¿Cómo te atreves a decir algo así? Su voz temblaba. ¿Cómo puedes siquiera pensarlo? Muy fácil, gritó él. La niña no se parece a nadie de la familia. A nadie. Y hoy te encuentro en un café con un excompañero, riéndote. ¿Agarrados de la mano? No estábamos agarrados de la mano. Yo lo vi. Él te cubrió la mano con la suya. Fue un gesto de apoyo. Le estaba contando lo difícil que ha sido mi vida y él solo. Ajá. Le contabas lo mal esposo que soy. Santiago se acercó más. Te estabas quejando de mí con un desconocido. No es un desconocido. Estudiamos juntos 10 años. Hace 10 años. ¿Ahora quién es? Un extraño. Y tú le cuentas nuestros problemas. Valentina sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. Tú sabes que nunca te he engañado, dijo entre sollozos. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué buscas problemas donde no los hay? Y si ella, la agarró por los hombros. Si ella muy bien podría ser la hija de tu compañero de escuela o de alguien más. ¿Quién sabe con quién te andabas revolcando mientras yo trabajaba? Valentina no se contuvo. La mano voló sola y lo golpeó en la mejilla. El sonido de la bofetada fue fuerte, seco. Santiago se quedó inmóvil, tocándose la mejilla enrojecida. Estúpida, gritó. Voy a hacer una prueba de ADN. Ya verás. Voy a demostrar que esa niña no es mía. Esas palabras le dolieron a Valentina más que si la hubiera golpeado de vuelta. Se dio la vuelta y corrió a la recámara, cerrando la puerta de un portazo. Cayó sobre la cama y se echó a llorar en la almohada, tratando de ahogar los sollozos para que su hija no la oyera. Santiago se quedó en la cocina, respirando con dificultad. La mejilla le ardía. Un torbellino de pensamientos se desataba en su cabeza. ¿Realmente creía lo que había dicho? ¿O eran solo los celos que le nublaban la vista? Miró la puerta cerrada de la recámara y sintió una punzada de culpa, pero el orgullo no le permitió ir a disculparse. En su lugar, sacó el teléfono y comenzó a buscar información sobre dónde podía hacerse una prueba de ADN. Se demostraría a sí mismo y a todos que Karina era su hija, y esas estúpidas sospechas se desvanecerían. O resultaría que tenía razón. Y entonces no quería pensar en lo que pasaría entonces. Al día siguiente, después de que Valentina llevara a Karina al kinder, Santiago se tomó el día libre en el trabajo y fue a un laboratorio médico. Una joven con bata blanca escuchó su petición y asintió. Análisis de ADN para establecer la paternidad, repitió. Entiende que para esto se necesitan muestras biológicas tanto del padre como de la niña, ¿verdad? Sí, entiendo. Santiago se sentía fatal, como si estuviera cometiendo algo sucio, prohibido. Entonces, por favor,
Llene estos formularios. Llenó los papeles. Entregó su muestra, un hisopo de la boca, y recibió un kit para recolectar la muestra de la niña. La joven le explicó cómo hacerlo correctamente. Los resultados estarán listos en 2 o 3 semanas, dijo. Le enviaremos una notificación a su correo electrónico. Santiago asintió y salió del laboratorio. El sol brillaba. La gente se apresuraba a sus asuntos. Pero para él, el mundo parecía haber perdido sus colores. ¿Qué estaba haciendo? ¿Para qué? Pero ya no podía detenerse. Las sospechas se habían incrustado en su mente como óxido, corroyendo la confianza y el amor. Por la tarde, mientras Karina jugaba en la bañera, Santiago tomó la muestra discretamente. Pasó el hisopo por el interior de su mejilla mientras ella se cepillaba los dientes y no prestaba atención. La niña ni siquiera se dio cuenta. Selló la muestra en el tubo y la escondió en el bolsillo de su chamarra. Las siguientes semanas fueron una tortura. Valentina y Santiago apenas hablaban. Ella dormía dándole la espalda. Él se iba a trabajar más temprano de lo habitual y regresaba más tarde. Karina sentía la tensión y se volvió más callada, más obediente, como si temiera hacer algo mal. Cada día, Santiago revisaba su correo. Cada día. Nada. No sabía que temía más, que la prueba confirmara su paternidad o que la refutara. En el primer caso, se sentiría como un completo idiota por haber dudado. En el segundo, su vida se derrumbaría. Pasaron 18 días. Santiago estaba en la oficina, intentando concentrarse en un informe, cuando su teléfono vibró. Una notificación. Los resultados de su análisis están listos. Inicie sesión en su cuenta. Le temblaron las manos. Cerró la puerta de su oficina. Se sentó frente a la computadora y abrió el sitio web del laboratorio. Introdujo su usuario y contraseña. Frente a sus ojos apareció un archivo PDF. Conclusión del experto del peritaje molecular genético. Pasó la primera página con los datos técnicos. La segunda. Y ahí estaba, la conclusión. Con base en los resultados de la investigación molecular genética, se establece que Santiago Herrera Jiménez no es el padre biológico de Karina Herrera García. La probabilidad de paternidad es del 0%. Santiago releyó esas líneas 1, 2, 3 veces. Las letras se desdibujaban ante sus ojos. No puede ser. Esto no puede ser. Pero los números no mienten. 0%. Cerró el archivo y lo volvió a abrir. El resultado no cambió. Karina no era su hija. Durante 5 años había criado a la hija de otro. Durante 5 años lo habían engañado. Algo dentro de él se rompió. Ira, dolor, desesperación. Todo se mezcló en un nudo enorme que le oprimía el pecho, dificultándole la respiración. Tomó el teléfono y llamó a Valentina. Bueno, su voz sonaba cautelosa. Voy para la casa. Tenemos que hablar. Ahora. Santiago. ¿Qué pasó? Colgó la llamada sin responder. Tomó su maletín y salió corriendo de la oficina, ignorando las miradas de sorpresa de sus colegas. En casa. Irrumpió en el departamento. Valentina estaba en la cocina. Se dio la vuelta al oír el ruido. Karina jugaba en su cuarto. Tú, la señaló con el dedo. Todo este tiempo me has estado mintiendo. ¿De qué hablas? Se puso pálida. Santiago sacó el teléfono. Abrió el archivo con los resultados y se lo puso en la cara. Aquí. Lee. Karina no es mi hija. 0%. 0. Valentina tomó el teléfono con manos temblorosas y recorrió las líneas con la mirada. Su rostro se volvió blanco como el papel. Esto no puede ser, susurró. Claro que puede ser, gritó Santiago. Mientras yo trabajaba. Tú te acostabas con quién sabe quién. No. Valentina se agarró la cabeza. No. 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 No entiendo cómo es posible. ¿Cómo es posible? Muy simple. ¿Me engañaste? No te engañé. Te lo juro. No te engañé. Lloraba tan fuerte que apenas se le entendían las palabras. Santiago. No entiendo qué está pasando. No he estado con nadie más que contigo. Con nadie. Mentiras. Tomó su maletín. Se acabó. Me voy. Mañana mismo meto el divorcio. Y ni creas que vas a recibir algo. Ni un centavo. Tú y esa no verán nada de mí. No te atrevas a hablar así de Karina. Valentina se abalanzó sobre él, pero él la apartó. Es tu hija. No sé qué son esos resultados. Pero es un error. No hay ningún error. Abrió la puerta. El único error fue haberte creído. La puerta se cerró de un portazo. Valentina se derrumbó en el suelo y rompió a llorar. No entendía lo que estaba pasando. ¿Cómo pudo haber sucedido algo así?
No había estado con nadie más que con Santiago. Jamás. Le había sido fiel todos esos años. ¿De dónde salieron esos resultados? Karina se asomó desde su cuarto. Mamá, ¿por qué lloras? ¿Dónde está papá? Valentina se secó las lágrimas e intentó sonreír. Todo está bien. Mi sol. Papá solo tuvo que salir a hacer unas cosas. Ve a jugar otro ratito. Pero la niña no se fue. Se acercó y abrazó a su mamá. No llores. Mami, yo te quiero. Valentina abrazó a su hija con fuerza y volvió a llorar. Su mundo se estaba desmoronando y no sabía cómo detenerlo. Santiago solicitó el divorcio 2 días después. Valentina recibió los documentos y los firmó sin leerlos. ¿Qué más podía hacer? Él no le creía. No quería escucharla. La consideraba una mentirosa y una adúltera. Pero, cosa extraña, a pesar de que la prueba demostraba que Karina no era su hija, Santiago seguía visitando a la niña. No podía simplemente desaparecer de su vida. Durante 5 años. Había sido su padre. Pasaron 2 semanas desde la solicitud de divorcio. En el kinder había un festival. Los niños prepararon números. Aprendieron poemas. Karina quería mucho que su papá fuera. Y Santiago no pudo negarse. Estaba sentado en el auditorio, entre otros padres, viendo cómo no su hija, vestida con un disfraz de estrella, recitaba un poema. Le dolía el corazón. Amaba a esa niña. La amaba tanto que estaba dispuesto a perdonarlo todo. Pero, ¿cómo perdonar una mentira? ¿Cómo vivir con eso? El festival terminó. Los padres recogían a sus hijos. Santiago esperaba a que Karina se cambiara. Los niños salieron del vestidor, riendo y empujándose. Y de repente, Santiago la vio. Una mujer que estaba de pie junto a la ventana, esperando a su hija. Era una copia exacta de Valentina. Los mismos rasgos faciales. La misma forma de los ojos. Incluso un peinado similar. Santiago se quedó helado, sin poder creer lo que veía. Esto no puede ser. Se susurró a sí mismo. Y entonces, una niña de unos 5 años, de cabello oscuro y ojos cafés, se acercó a la mujer. Una niña que era increíblemente parecida a él de niño. Su madre guardaba fotos antiguas. Y Santiago recordaba perfectamente su cara a los 5 años. Era casi un reflejo idéntico. ¿Qué demonios? Su corazón se aceleró por el miedo y la confusión. Pensamientos extraños, descabellados, comenzaron a surgir en su cabeza. 2 mujeres, parecidas como gemelas. 2 niñas, nacidas aproximadamente al mismo tiempo. Una que no se parecía a nadie, y la otra que se parecía a él. ¿Qué significaba eso? Santiago tomó a Karina de la mano y la sacó rápidamente del kinder. En el coche, respiró hondo varias veces, intentando calmarse. Papi, ¿por qué estás tan raro? Preguntó Karina desde el asiento de atrás. Todo bien, princesa. Solo estaba pensando. Condujo hasta la casa donde vivían Valentina y su hija. Santiago se había mudado del departamento que rentaba de vuelta a casa de sus padres, mientras que Valentina se quedó en su antiguo hogar. Papi, ¿te vas a quedar a cenar con nosotras? Preguntó la niña mientras subían las escaleras. Si tu mamá me deja, respondió él. Valentina abrió la puerta. Su rostro estaba pálido, con ojeras por las noches de insomnio. Miró a Santiago con sorpresa. Hola, pasen. Karina corrió a su cuarto. Valentina fue a la cocina. Santiago la siguió. Tenemos que hablar, dijo él. Urgentemente. ¿De qué? Su voz era cansada, sin emociones. Ya lo dijiste todo. Valentina, escucha. Hoy en el kinder se calló, buscando las palabras. Había una mujer. Es increíblemente parecida a ti, como una hermana gemela. Y tiene una hija de más o menos la misma edad que Karina. Y esa niña, tragó saliva. Es idéntica a mí de niño. Valentina lo miró. ¿Qué quieres decir con eso? No lo sé. Pero es demasiado extraño para ser una coincidencia. Quizás deberíamos hablar con ella. ¿Saber quién es? Santiago. Me parece que por tus sospechas estás viendo cosas que no existen, negó con la cabeza Valentina. Hay mucha gente. Alguien puede parecerse. Él acercó bruscamente una silla y se sentó frente a ella. Tomó su mano. Dime, su voz temblaba. ¿Estás segura de que no me engañaste? Valentina lo miró directamente a los ojos. En su mirada había dolor, cansancio, pero no mentira. «¡Qué idiota eres!», dijo en voz baja. «Hasta te juré que no había estado con nadie más que contigo. Te lo juré, Santiago. Y no me creíste».
Preferiste una estúpida prueba en lugar de a mí, en lugar de los 7 años que vivimos juntos. Y ahora, retiró su mano. ¿Qué cambia eso? Quizás lo cambie todo, susurró él. Si tengo razón. Si esa mujer es realmente tu hermana, si a las niñas las confundieron de alguna manera, Valentina. Piénsalo. Hay que saber dónde dio a luz esa mujer. Hay que hablar con ella. Valentina guardó silencio. En su cabeza, una idea increíble y aterradora comenzaba a formarse lentamente. ¿Y si tenía razón? ¿Y si había ocurrido un terrible error? Pero era imposible. Eso solo pasa en las películas. En la vida real, esas cosas no suceden. Santiago no pudo dormir en toda la noche. La imagen de esa mujer y la niña no se le iba de la cabeza. No podía ser una simple coincidencia. Demasiadas rarezas. El increíble parecido con Valentina. La niña idéntica a él de niño y, lo más importante, los resultados de la prueba de ADN que demostraban que Karina no era su hija. Todo encajaba en un cuadro increíble, casi fantástico. Por la mañana, llamó a Valentina. Paso por ti a las 2, dijo sin preámbulos. Vamos a ir juntos a recoger a Karina del kinder. ¿Para qué? La voz de Valentina sonaba recelosa. Necesito que veas a esa mujer. Por favor. Valentina. Es importante. Ella guardó silencio unos segundos. Está bien. Estaré lista. A las 2 de la tarde. Santiago llegó a la casa. Valentina salió con unos simples jeans y una blusa clara, con el cabello recogido en una cola de caballo. Se veía cansada, pero aceptó ir. En el coche, viajaron en silencio. Valentina miraba por la ventana. Santiago apretaba el volante con fuerza. Cuando se estacionaron frente al kinder, él apagó el motor y se volvió hacia ella. Esa mujer recoge a su hija más o menos a esta hora. Si viene hoy, lo verás por ti misma. Santiago. Sigo pensando que estás exagerando, empezó Valentina, pero él la interrumpió. Solo espera. Cuando la veas, lo entenderás. Entraron al edificio del kinder. En el vestíbulo ya había varios padres. La maestra sacaba a los niños. Karina vio a sus 2 padres y gritó de alegría. Mamá, papá, vinieron juntos. Corrió hacia ellos y Valentina la levantó en brazos, besándola en la mejilla. Sí, mi sol. Hoy vinimos juntos. Santiago no apartaba la vista de la puerta. Pasaban los minutos. Los padres recogían a sus hijos. Y entonces, la puerta se abrió y entró ella. Alta, esbelta, con el cabello corto de color caramelo hasta los hombros. Los mismos rasgos que Valentina. Los mismos ojos verde grisáceos. Incluso la misma forma de caminar. Se dirigió al vestíbulo. Y en ese momento su mirada se encontró con la de Valentina. Ambas mujeres se quedaron heladas. Valentina sintió que se le cortaba la respiración. Estaba mirando su propio reflejo. Una copia idéntica de sí misma. Era imposible. Irreal. Pero estaba sucediendo ahora mismo. No puede ser, susurró Valentina. La otra mujer también se quedó inmóvil, mirando a Valentina con el mismo shock. Durante unos segundos. Simplemente se miraron, incapaces de moverse o decir una palabra. La maestra sacó a una niña de cabello oscuro, que corrió hacia la desconocida. Mamá. La niña la abrazó por las piernas. Santiago miró a la pequeña y su corazón dio un vuelco. Realmente era su cara. Ojos cafés, cabello oscuro, la forma de los labios, la nariz, todo era suyo. Valentina bajó a Karina al suelo y se acercó lentamente a la mujer. Ella la miraba sin parpadear. Disculpe, empezó Valentina con voz temblorosa. Sé que esto sonará extraño, pero nos parecemos increíblemente. Lo veo, la mujer tragó saliva. No puedo creer lo que ven mis ojos. Me llamo Valentina. Valentina García. Eugenia. Eugenia Moreno. Se quedaron ahí, sin saber qué hacer. Santiago se acercó, llevando a Karina de la mano. Disculpen la intromisión, dijo. Soy Santiago, el esposo de Valentina. Ayer las vi en el festival y noté el parecido. Puede sonar a locura, pero ¿les gustaría hablar? Quizás tengamos algo que discutir. Eugenia desvió la mirada de Valentina a Santiago, y luego a Karina. ¿Y ella es su hija? Sí. Karina, Valentina puso una mano sobre la cabeza de la niña. Y esta es mi Camila. Eugenia señaló a la niña de cabello oscuro que se aferraba a su mano. ¿Cuántos años tiene? Preguntó Santiago, sabiendo ya la respuesta. 5. Igual que Karina, dijo Valentina en voz baja. Eugenia los miraba con recelo, pero en sus ojos se leía la curiosidad. Mire, empezó Valentina.
Entiendo que es una petición muy extraña, pero, ¿no le gustaría venir a nuestra casa a tomar un café? ¿A platicar? Siento que hay alguna conexión entre nosotras. Eugenia dudó. Era realmente extraño ir a casa de completos desconocidos. Pero el parecido era tan asombroso que la curiosidad venció a la cautela. Está bien, asintió. Pero le llamaré a mi esposo para que sepa dónde estoy. Claro, sonrió Valentina. Fueron en 2 coches a la casa de Valentina. Durante todo el camino, Eugenia no podía quitarse de la cabeza que algo increíble estaba sucediendo. Llamó a Carlos y le contó sobre el encuentro. ¿Estás segura de que es seguro?, preguntó su esposo. No lo sé, pero necesito entender qué significa esto. Esa mujer es mi copia exacta. Carlos. Nunca he visto nada igual. En casa, Valentina preparó café y sacó galletas. Las niñas se hicieron amigas rápidamente y corrieron a jugar al cuarto de Karina. Los adultos se sentaron a la mesa de la cocina. Ni siquiera sé por dónde empezar, confesó Valentina. Todo esto es tan irreal. De acuerdo, Eugenia abrazó su taza con las manos. Cuando la vi, sentí que se me paraba el corazón. Fue como mirarme en un espejo. Dígame, empezó Santiago con cautela. ¿Cuándo es su cumpleaños? Eugenia lo miró sorprendida. El 15 de junio de 1998. ¿Por qué? Valentina se puso pálida. Esa es mi fecha de nacimiento. Yo nací exactamente ese día. Eugenia dejó la taza sobre la mesa con tanta brusquedad que el café se derramó. Durante unos segundos hubo un silencio absoluto. Luego, Eugenia se recargó en el respaldo de la silla. Entonces somos hermanas gemelas. Parece que sí, susurró Valentina. Pero, ¿cómo? ¿Por qué no sabíamos la una de la otra? Yo me crié en un orfanato, dijo Eugenia en voz baja. Me abandonaron en el hospital. Me lo dijeron cuando cumplí 18 años. Mi madre me dio a luz y me dejó allí. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. No entiendo cómo mamá pudo hacer eso, su voz temblaba. ¿Cómo se puede abandonar a un hijo? Eugenia la miró con tristeza. Sabes, no le guardo rencor. Seguramente tuvo sus razones. Quizás estaba en una situación difícil. Quizás no podía mantener a 2 niñas. He pensado en ello durante años y llegué a la conclusión de que el enojo no cambia nada. Pero tienes derecho a estar enojada. Valentina le tomó la mano. Creciste sin familia, sin padres. Crecí fuerte, respondió Eugenia con sencillez. En el orfanato no fue fácil, pero aprendí a valerme por mí misma. Ahora tengo un esposo que me ama, una hija maravillosa, un trabajo. Soy feliz. ¿Y tu mamá? Nuestra mamá. ¿Quizás sufrió toda su vida por lo que hizo? Valentina se secó las lágrimas. Lástima que ya no podremos saber toda la verdad. Mamá murió hace 3 años. Cáncer. Se fue rápido. Lo siento mucho, Eugenia le apretó la mano. Pero, ¿sabes qué? Estoy muy feliz de tener una hermana. Toda mi vida soñé con una familia. Y ahora, aquí estás. Valentina sollozó y la abrazó. Se quedaron así, abrazadas, llorando de alegría, de dolor, de alivio. Santiago carraspeó. Todo esto es muy conmovedor, dijo. Pero tenemos otro problema. Un problema importante. Las mujeres se separaron y lo miraron. ¿Cuál? Preguntó Eugenia. ¿Cuándo nació Camila? Preguntó Santiago. La fecha exacta. El 21 de marzo de 2020, respondió Eugenia. Valentina y Santiago se miraron. El corazón de Valentina latió más rápido. Igual que Karina, susurró. Ella nació el 21 de marzo. Eugenia frunció el ceño. Esperen, ¿quieren decir qué? Escucha, Santiago se inclinó hacia adelante. Nos pasó algo, él dudó, sin saber cómo explicarlo. Yo dudé de que Karina fuera mi hija. Tuvimos problemas en la familia e hice una prueba de ADN. Y, Eugenia lo miraba atentamente. La prueba mostró que Karina no es mi hija. 0% de parentesco, tragó saliva. No entendía cómo era posible. Valentina juraba que no me había engañado. Y ayer te vi a ti y a Camila. ¿Y sabes qué? Camila es increíblemente parecida a mí de niño. Tengo fotos antiguas. Es como ver a mi clon. Eugenia se recargó lentamente en el respaldo de la silla. ¿Qué quieres decir con eso? Creo que a las niñas las confundieron en el hospital, soltó Santiago. ¿En qué hospital diste a luz? En el Hospital General, el número 3. Igual que yo, susurró Valentina. Dios mío. Esto es imposible. Terminó Eugenia por ella. Es imposible. Esto no sucede. Si sucede, dijo Santiago. He leído sobre ello.
Es raro, pero sucede, especialmente si los bebés nacen el mismo día, más o menos a la misma hora, y los ponen uno al lado del otro. Eugenia se cubrió la cara con las manos. ¿Crees que Camila es tu hija? ¿Y Karina? No lo sé, pero la única forma de saberlo es hacer una prueba de ADN. Yo con Camila, y tu esposo con Karina. Eugenia guardó silencio. Era demasiada información, demasiadas coincidencias increíbles. Sacó su teléfono. Tengo que llamar a Carlos. Tiene que escuchar esto. Salió al pasillo. Valentina y Santiago se quedaron en la cocina. ¿De verdad podría ser cierto? Preguntó Valentina en voz baja. No lo sé, pero tenemos que comprobarlo, respondió Santiago. Eugenia regresó 10 minutos después. Carlos viene para acá. Quiere hablar con ustedes en persona. Esperaron otra media hora. Durante ese tiempo, las niñas salieron de su cuarto, pidieron jugo y galletas y volvieron a correr a jugar. Los adultos permanecieron en un tenso silencio. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos. Finalmente, sonó el timbre. Eugenia abrió. En el umbral estaba un hombre alto, de cabello claro y rostro serio. Carlos, se presentó, estrechando la mano de Santiago. Mi esposa me contó su teoría. Entiendo que suene a locura, empezó Santiago. Suena increíble, lo interrumpió Carlos, pero sí es verdad. Tenemos que comprobarlo. Por las niñas, por todos nosotros. Acordaron hacerse las pruebas. Al día siguiente, Santiago y Eugenia entregaron sus muestras y las de Camila en el laboratorio. Carlos hizo lo mismo con Karina. Ahora solo quedaba esperar. Las siguientes 3 semanas se alargaron tortuosamente. Valentina y Eugenia se llamaban todos los días, conociéndose poco a poco. Resultó que tenían mucho en común. El amor por la lectura, el café, las películas antiguas. Intercambiaron fotos de su infancia, y el parecido era asombroso. Finalmente, llegó el día en que los resultados estaban listos. Se reunieron todos en casa de Valentina. Santiago, Valentina, Eugenia y Carlos estaban sentados a la mesa. Las niñas jugaban en el cuarto, sin sospechar que algo importante estaba sucediendo. Santiago abrió el sobre con los resultados de la primera prueba. Le temblaban las manos. Recorrió las líneas con la mirada y palideció. Probabilidad de paternidad, 99.9%. Santiago Herrera Jiménez es el padre biológico de Camila Moreno. Estoy en shock, murmuró. Carlos abrió el segundo sobre. Leyó y dejó lentamente el papel sobre la mesa. Carlos Valdés es el padre biológico de Karina Herrera García. Valentina se cubrió la cara con las manos. Entonces a las niñas las confundieron en el hospital. Dios mío, ¿cómo pudo pasar algo así? Un error, dijo Eugenia en voz baja. Un error humano. 2 niñas nacidas el mismo día en el mismo hospital. Las pusieron una al lado de la otra y alguien las confundió. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Carlos, mirándolos a todos. ¿Qué vamos a hacer? Se hizo un largo silencio. Cada uno reflexionaba sobre la situación, intentando encontrar la respuesta correcta. Tenemos que dejarlo todo como está, dijo finalmente Eugenia. Nos hemos acostumbrado a Camila. Es nuestra hija. No importa lo que diga el ADN. La amamos. Nosotros también amamos a Karina, añadió Valentina. Es mi hija. Yo la crié. Es parte de mí. ¿Y qué golpe sería para ellas si se enteran? Dijo Carlos. Todavía son pequeñas. Destruiría su mundo. Totalmente de acuerdo, asintió Santiago. Entonces nos reuniremos más a menudo como familias. Además, resulta que ahora somos una gran familia. Valentina y Eugenia son hermanas. Nuestras hijas están biológicamente conectadas a través de nosotros. Podemos estar cerca sin destruir sus vidas. Valentina miró a Santiago y sonrió entre lágrimas. Lástima que alguien, por sus sospechas, metió el divorcio. Santiago se levantó de la mesa, se acercó a Valentina y se arrodilló. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió. Dentro había un anillo de oro con un pequeño diamante. Entonces, cancelaremos el divorcio. Si no te opones, dijo, mirándola a los ojos. Valentina, perdóname, fui un idiota. No te creí cuando debía hacerlo. Eres la mujer más fiel y honesta que conozco. Y quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo otra vez? Las lágrimas rodaban por las mejillas de Valentina. Asintió, incapaz de decir una palabra.